Listo, muchachos. Retomamos la grabación. Entonces, les decía que se utiliza el Aspergillus flavus en la fabricación de ciertos alimentos de tipo oriental y principalmente la obtención de enzimas. Así tal y como está en la naturaleza, por ejemplo, eh, contaminando un grano, genera micotoxinas que son perjudiciales, ¿sí? Pero en un ambiente controlado en la industria, aislando adecuadamente esas sustancias, se pueden obtener enzimas, ciertas enzimas que son de utilidad en la industria en general. ¿Sí? Entonces, también reviste un, una importancia, ¿sí? Una importancia en la industria alimenticia y a nivel industrial, en la industria biotecnológica en general. ¿Sí? Algunos dirán, pero ¿cómo se puede utilizar algo perjudicial y algo, o sea, algo al mismo tiempo puede ser perjudicial y beneficioso? Todo depende del ambiente en el que esté. Si está en un ambiente controlado, se puede producir lo que uno se quiera. ¿Sí? Recuerden que como seres humanos hemos logrado controlar ciertos aspectos de la naturaleza, claro, no todos, pero ciertos aspectos de la naturaleza en beneficio nuestro. ¿Sí? Entonces, eh, es como más o menos como el veneno de las culebras, que se utiliza justamente para generar antídotos para las mordeduras de las mismas culebras. ¿Sí? O se utilizan ciertas cosas que para otras especies puede ser venenoso, también para nosotros es bueno. ¿Sí? Entonces, esa es ese es el desarrollo que se ha tenido en la industria últimamente. Aquí tenemos cambio de las bacterias ácido lácticas. ¿Sí? Ya yéndonos a las bacterias. Hemos terminado lo que es levaduras, hongos, y vamos a entrar a las bacterias ácido lácticas. Durante todo el curso hemos mencionado bastante a las bacterias ácido lácticas, bacterias ácido lácticas, bacterias ácido lácticas. Y estas bacterias son muy importantes en la industria alimenticia, son de las más utilizadas, especialmente en la producción de productos lácteos, derivados lácteos. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con leches fermentadas, como por ejemplo yogur, kéfir, kumis, chucrut, bueno, un montón de tipos de leches fermentadas que hay, unas más conocidas que otras que son representativas de alguna zona, alguna región. Pero eh, en general, todas estas bacterias ácido lácticas generalmente pertenecen a, o son parientes, un poco parientes de bueno, son ácido lácticas, pero pertenecen a la misma familia generalmente de la que pertenecen los lactobacilos. ¿Sí? No, los lactobacilos no son los únicos, ¿sí? No son los únicos los lactobacilos, pero sí son los más representativos. Pero también tenemos otros géneros como los Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, Streptococcus. Como ven, el nombre ya sugiere la forma que tiene, ¿no? Por ejemplo, Lactobacillus son bacilos, ¿sí? Leuconostoc son, como es, si no me falla, son cocos. Todos los que terminen en cocos, obviamente son cocos, redonditos, Pediococcus, Lactococcus, Streptococcus. Eh, bueno, también hay otros géneros como los lactobacillales, Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Rhinococcus, eh, Teragenococcus, Vagococcus y Beicella. ¿Sí? Son varios géneros de esos. Obviamente hay casos de algunos de estos que son patógenos, ¿sí? Pero muchos de estos géneros son útiles para la industria, especialmente los lactobacillus y los streptococcus. Y ya vamos a ver qué es lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, en los quesos, acá abajo tenemos una imagen de los lactobacillus bulgaricus. ¿Sí?
En quesos también se utilizan fermentos lácteos. De pronto en el queso criollo, por ejemplo, en el queso del tipo Manaba que compramos en las tiendas, normalmente por libras, normalmente no van a sentir eso porque no se acostumbran esos quesos a ponerlos. Los quesos criollos, por ejemplo, tanto que se hacen en la sierra como aquí en la costa, no se acostumbra a poner mucho las bacterias ácido lácticas o cualquier tipo de fermento lácteo. Pero, por ejemplo, en los quesos de mesa, ¿sí? En el queso de mesa, ya que tiene marca, está en una fundita, todo bien, ahí sí se usan fermentos lácteos, ¿sí? Se usan fermentos lácteos. ¿Para qué nos sirven esos fermentos lácteos? ¿Por qué se le pone en el queso? Es justamente, al igual que en la leche, para hacer los yogures, también se utilizan los fermentos lácteos para darle un cierto toque de acidez. Y esa acidez le va a dar, al bajarle el pH, le va a mejorar el tiempo de vida útil. O sea, va a aguantar un poco más en percha. ¿Sí? Le va a dar un buen tiempo de vida útil porque al generar un ambiente ácido, obviamente las bacterias patógenas, los microorganismos patógenos, no van a poder entrar, van a encontrar un ambiente hostil. Acuérdense de parámetros intrínsecos y extrínsecos. Va a encontrar un ambiente hostil, ¿sí? Que no va a dejar que esos microorganismos prosperen, los malos, ¿sí? Y generalmente no se pone un solo tipo, se ponen varias especies, por lo menos dos. Por ejemplo, lo que más se usa es la asociación Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophilus. ¿Sí? ¿Por qué razón? Tanto en yogur como en quesos, el lactobacillus lo que hace es acidificar la leche o el queso. O sea, se come la lactosa y genera ácido láctico. Los Streptococcus todavía no intervienen. Los Streptococcus necesitan un poquito más de acidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya genera el lactobacillus el ácido láctico, baja el pH de la leche o del queso, ahí se activan los estreptococos, porque ya se genera un ambiente adecuado para los estreptococos. Entonces, vienen estos estreptococos, se comen parte de la caseína y lo que queda de lactosa, y sus metabolitos son compuestos aromáticos, ¿sí? O sea, ¿para qué sirve? El lactobacillus acidifica, le da acidez al producto, mientras que los streptococcus le van a dar el aroma y el sabor característico al producto. ¿Sí? Para eso sirve. O sea, por eso la asociación, la simbiosis. Y verán que esto puede ser pregunta de examen. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza la relación lactobacillus bulgaricus streptococcus thermophilus? ¿Sí? Justamente el 1, el lactobacillus, baja el pH, ¿sí? Acidifica la leche, y el Streptococcus aprovecha esa acidez, necesita de esa acidez para desarrollarse, se despierta, come, se reproduce obviamente y genera sustancias aromáticas. ¿Sí? Acuérdense de eso, genera sustancias aromáticas que le dan sabor y aroma al producto. Por eso el sabor y el aroma característico del yogur. Por eso el sabor característico del queso de mesa. Por eso difiere el sabor del queso de mesa con respecto al queso criollo. Porque justamente tiene esa asociación de cultivos, de cultivos, ¿no? Pero no son los únicos. Estas especies no son las únicas. Por ejemplo, tenemos el Lactococcus lactis, ¿sí? Recién cambiaron de nombre, le reclasificaron porque antes todos estaban como Streptococcus lactis. Si ustedes buscan en libros antiguos, no van a encontrar como Lactococcus. Generalmente van a encontrarlo. Ingeniero, Dígame, ¿cómo es? A ver, ¿quién me estaba diciendo? Jocelyn, Ah, Jocelyn. Jocelyn. Dígame, Jocelyn. ¿Cuál es tu nombre? El nombre anterior, disculpe, Streptococcus thermophilus. el que bajaba el pH, no. Ah, el que bajaba el El pH es nombre, ajá, lactobacillus. lactobacillus, ya. Exactamente. Ah, otra cosa que me olvidaba del lactobacillus.
y que es, bueno, es prácticamente el nombre que más suena, por ejemplo, en la publicidad de los yogures, ¿sí? Cuando promocionan un yogur, siempre hablan de lactobacillus. Con lactobacillus, 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 lactobacillus. Todo yogur tiene lactobacillus. Todo. O sea, cuando una marca dice ahora con lactobacillus tal, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo en una marca de yogures, no les voy a decir cuál, pero promocionaba el famoso Lactobacillus GG. Y yo me acuerdo cuando recién salió eso, creo que fue hace como 10 o 15 años, que puso esa marca y dice, somos los únicos con Lactobacillus GG. Era falso, porque todos los yogures tienen, todas las marcas de yogur, todo yogur es hecho con Lactobacillus bulgaricus, ¿sí? Lactobacillus en general. Y todos estos, ¿sí? También revisten su importancia en que gran parte de estos lactobacillus son los que conforman la flora bacteriana. Por esa razón, cuando nosotros tenemos problemas estomacales, claro, los médicos lo primero que dicen es no consuma lácteos, porque por la lactosa es más difícil de digerir y por eso es lo que nos produce gases. Entonces, obviamente, si es más difícil de digerir, va a trabajar más el estómago y si un estómago y un intestino están enfermos, están con infección, alguna cosa, obviamente el querer trabajar más se va a terminar lesionando más de lo que está, por eso nos hace daño, ¿sí? Es por la lactosa. Pero aquí hay un pequeño detalle. El yogur casi no tiene lactosa, ¿sí? Incluso para los que son intolerantes a la lactosa y quieren consumir algún producto lácteo, porque muchas veces los médicos recomiendan tomar lácteos por el calcio, si una persona que es intolerante a la lactosa necesita probar lácteos, lo mejor es que pruebe yogur o cualquier tipo de leche fermentada. ¿Por qué razón? Porque ya no hay lactosa o hay muy poca, ¿sí? Hay muy poca lactosa. La lactosa que queda es mínima, ¿sí? Por ejemplo, habemos personas que nos hace daño el consumo de leche, justamente por la lactosa. Yo también no sé por qué me he hecho un poco intolerante a la lactosa, cuando he sido acostumbrado toda la vida a tomar leche recién ordeñada de la vaca. A veces uno va y ordeña directamente a la vaca con el vaso y se lo tomaba. Y yo me lo tomaba y no pasaba nada, ¿no? En el campo. Pero ya cuando bajé, no sé por qué me he hecho un poco intolerante a eso, entonces sí hace un poco de daño. Pero cuando tomo yogur, obviamente no pasa eso, ¿no? No pasa eso porque el yogur, ya la lactosa que tenía la leche se ha transformado en ácido láctico, ¿sí? Porque se han comido los lactobacillus de eso. Entonces, si una persona es intolerante, puede probar yogur. Claro, no niego que se coman toda la lactosa, ¿no? O sea, va a quedar trazas, pero va a quedar en cantidades muy bajas que prácticamente no van a provocar ningún efecto negativo en la persona. Entonces, a veces van con miedo los que son intolerantes a la lactosa, pero yo siempre les recomiendo que tomen yogur, ¿sí? Dicen que el médico me prohibió la lactosa y todo eso. Yo no soy médico, obviamente, ¿sí? Yo no soy médico, pero sí sé que estas bacterias se comen la lactosa y la transforman en ácido láctico. Por lo tanto, un yogur tendrá poco o nada de lactosa, ¿sí? Y todo yogur es así, cualquier marca sirve, ¿sí? No es necesario tomarse de las marcas más caras, por ejemplo, que son las que más promocionan. A veces me decían en la casa, ¿para qué compras de esta marca de yogur? Yo compraba a veces una marca artesanal, alguna marca de una empresa más pequeña, un emprendimiento, por ejemplo, que hacen también yogur. A veces compraba un tarrito de leche y dice, ¿por qué compras de eso? Eso no sirve. Compra esta marca de acá que tiene Lactobacillus GG. Digo, pero esto también tiene lactobacillus. Y no me creían. Obviamente, dice, ¿en serio? Digo, estás hablando con el experto en alimentos. ¿Sí? Si yo te digo que si yo les digo que esto tiene lactobacillus, es porque tiene lactobacillus. Obviamente, todo yogur tiene lactobacillus. Todo yogur es bueno.
Así que si ustedes, por ejemplo, piensan que esta marca tiene algo que esta no tiene, eso es falso, ¿sí? Eso es totalmente falso. Una marca de un yogur, claro, obviamente si está bien hecho, ¿no? Bien elaborado, generalmente un emprendimiento tiene también su registro sanitario, su notificación sanitaria, y significa que es un producto relativamente bueno, ¿sí? Entonces, un emprendimiento, por ejemplo, si queremos colaborar a los emprendimientos de lácteos, por ejemplo, en las zonas tipo La Maná, bueno, aquí no es zona muy lechera, sino ya de La Maná para arriba. Son zonas lecheras, por ejemplo, o alguien que tiene vacas, por ejemplo, y hace yogur. Cómprenle sin miedo, no hay ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún inconveniente porque son igual de buenas para nuestro estómago que la que tiene marca, ¿sí? Y bueno, entonces, otra cosa también, los lactobacillus son, eh, son ¿cómo es? Soportan también ambientes ácidos, ¿sí? Y al soportar ambientes ácidos, pueden formar parte de la flora bacteriana. Los lactobacillus forman parte de la flora bacteriana que está en el intestino, que es buena. ¿Por qué? Porque esa flora bacteriana nos protege del ataque de microorganismos patógenos, ¿sí? Así como hacen en la leche, en el yogur, así mismo en nuestro organismo, por ejemplo, si tomamos leche, consumimos algún alimento, van a acidificarlo y esa acidez va a provocar un ambiente hostil para que se desarrollen otros patógenos, para que entren ahí los patógenos, ¿sí? Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, problemas estomacales, es porque tenemos baja la flora intestinal. O el patógeno, ¿sí? El patógeno va a sobrepasar la capacidad de la flora intestinal y de nuestras defensas para evitar eso. O sea, va a estar en cantidades demasiado grandes. Acuérdense de los 4 parámetros que necesitábamos para que se dé una ETA, ¿sí? Entonces, si sobrepasa la capacidad del organismo para defenderse, obviamente nos va a dar la enfermedad, ¿sí? Otra cosa, ustedes han consumido la enterogermina en caso de diarreas, por ejemplo. Ustedes han consumido la enterogermina, ya sea en pastilla o bebible. No creo que no hayan consumido enterogermina, si es la vieja confiable para la diarrea. Ya. De pronto algunos de ustedes sí lo consumieron, pero a algunos de ustedes se le ocurrió revisar la etiqueta a ver qué tiene. Y bueno, sí les recomiendo que lo vean, ¿sí? La próxima vez que tomen enterogermina, o muchos de ustedes, por ejemplo, tienen hijos pequeños y tienen problemas de diarreas, les va a tocar dar enterogermina, ¿sí? La enterogermina, si ustedes ven la etiqueta, va a decir que tiene Lactobacillus casei, entre otras, ¿no? Entre otros microorganismos, pero generalmente lo que van a ver es que tiene Lactobacillus casei, ¿sí? Es otro de los géneros de Lactobacillus que también se usa aquí en la industria de alimentos, ¿sí? Que se utiliza en la industria de alimentos y a su vez también se utilizan las esporas, ¿sí? O sea, me refiero en el caso de bacterias, cuando hablamos de esporas, se refiere a las bacterias que están encapsuladas, están protegidas en animación suspendida. Cuando hablamos de esporas en los hongos, estamos hablando de las protosemillas. No se vayan a confundir, ¿sí? O sea, forman esporas las bacterias, pero es porque se encapsulan. O sea, se meten como en una cápsula de seguridad cuando el ambiente no está adecuado. Entonces, lo que nos tomamos en enterogermina no es otra cosa que agua con esporas. No sé si han notado que hay como un polvito o como un polvito, algo que se asienta y que le vuelve turbia, como que le hubieran echado algo de harina, algo al agua. Entonces ustedes tienen que agitarle bien para que se mezcle en el agua esas esporas para poder tomarnos, ¿sí? Entonces, si no me creen, busquen cuando les toque tomarse enterogermina o algún familiar, por ejemplo, ancianos o niños son los más propensos a sufrir diarreas, aunque nosotros como adultos también de vez en cuando
A veces nos desmandamos comiendo en la calle y nos pasa factura a veces cuando el alimento está contaminado o por alguna razón, ¿no? Nos da alguna diarrea de cualquier tipo. Lo primero que nos mandan es a tomarnos enterogermina. No hay ningún problema en tomarse demasiado, ¿sí? Porque son esporas de lactobacillus. A la final, si yo quiero tomarme la enterogermina, tengo las esporas que están más concentradas. O también podemos tomarnos yogur, ¿sí? En el yogur también tenemos los lactobacillus, en este caso bulgaricus, que nos van a ayudar a la flora intestinal. Y los Streptococcus thermophilus también ayudan a conformar la flora intestinal, ¿sí? Pero principalmente son los lactobacillus los que crecen. Me preguntaban de los búlgaros alguna vez, ¿sí? Estos búlgaros, ¿se acuerdan que les decía que son colonias de varios tipos de bacterias y de levaduras? ¿Sí? Una de estas bacterias es justamente los lactobacillus bulgaricus. Y justamente por este lactobacillus tiene el nombre de búlgaros. ¿Sí? Tiene el nombre de búlgaros. Justamente por el lactobacillus bulgaricus. Y obviamente los búlgaros fueron quienes le popularizaron a ese honguito, bueno, decimos honguito en términos coloquiales, ¿no? Fueron los búlgaros, justamente, por eso se llama bulgaricus, ¿sí? Porque se descubrió y se popularizó en Bulgaria, ¿sí? Entonces, por eso se llama Lactobacillus bulgaricus y esos honguitos se llaman búlgaros, comúnmente hablando. Pero no son los únicos, obviamente, en esos honguitos, digamos así, del kéfir, en los hongos del kéfir, aparte del Lactobacillus bulgaricus, recuerden que les decía que son colonias, no son hongos en general. O sea, son lo que vemos en realidad no son hongos, sino colonias de microorganismos, sino que están tan concentrados que los podemos ver a simple vista, ¿sí? Pero son colonias que se forman. Entonces, los búlgaros están conformados por Lactobacillus bulgaricus, ¿sí? Y también por varios tipos de levaduras. Por eso es que el kéfir es más aguadito que el yogur, porque eh, generalmente tenemos la fermentación láctica, que genera ácido láctico, y la fermentación alcohólica, que genera alcohol, ¿sí? Por eso tiene un sabor más ácido, más diferente y es más aguado, ¿sí? No espesa completamente. En cambio, en el yogur tenemos exclusivamente Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Al haber solo Lactobacillus bulgaricus, se acidifica la leche y se espesa, ¿sí? Hace que se espese tanto la concentración de microorganismos como las características de acidez del yogur hace que se espese. En cambio, el kéfir es aguado, es líquido, ¿sí? Es porque aparte de la fermentación láctea, también hay fermentación alcohólica. O sea, en teoría podrían emborracharse con kéfir, ¿sí? Para los que, por ejemplo, son abstemios y les molestan que se van a emborrachar con yogur, literalmente sí podrían emborracharse con yogur, en teoría. Pero claro, obviamente por la cantidad tan baja que tiene de alcohol, necesitarían tomarse una buena cantidad de kéfir para poder medio sentirse mareados, ¿sí? Porque es una fermentación láctica y alcohólica también, ¿sí? Por eso el saborcito característico que tiene un yogur de búlgaros. Que también es bueno, ¿sí? Para la flora intestinal, tomando en cuenta los lactobacillus que tiene. Tiene menor cantidad, obviamente, porque es una asociación, una simbiosis de varios tipos de microorganismos, tanto bacterias como levaduras. Las levaduras son las que se comen la lactosa y producen alcohol, ¿sí? Producen alcohol. En cambio, los lactobacillus bulgaricus, o sea, estamos hablando, las levaduras hacen una fermentación alcohólica, ¿sí? Generan alcohol, etanol. Mientras que los lactobacillus generan una fermentación láctica, se comen la lactosa y generan ácido láctico, ¿sí? Pero también tenemos otras bacterias, otras asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, el Thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus, aparte del yogur, también están en el queso provolone. Están también en un queso de mesa normal.
Normalmente para el queso de mesa también se utilizan por ejemplo, ¿cómo es? Hay un Lactobacillus, por ejemplo, lactis y Lactobacillus cremoris. ¿Sí? También hay Streptococcus lactis y cremoris. También, en este caso, por ejemplo, tenemos Lactococcus, que antes se llamaba Streptococcus lactis, ahora se llama Lactococcus lactis. Leuconosto cremoris. Tenemos también el Streptococcus, perdón, siempre confundo Streptococcus con Staphylococcus. El Streptococcus diacetilactis, ¿sí? En el caso del queso Gouda, ¿no? O Gouda, también como quieran pronunciarlo, pero Gouda se pronuncia más. Tenemos Lactococcus lactis y cremoris en queso cheddar, ¿sí? Son los encargados de darle esa textura media cremosa al queso cheddar. Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus en el romano, son variedades de quesos, ¿no? Que generalmente se los utiliza. Bueno, aquí me confundí en el título de la diapositiva, no es en quesos, sino en leches fermentadas. Aquí me olvidé de cambiarle, mis disculpas por la omisión, pero ya les voy a cambiar ya le voy a corregir ese error. En la anterior diapositiva sí era en quesos. Ahorita le voy a cambiar, le voy a poner. Esto es en realidad en leches fermentadas. Listo. Es en leches fermentadas. Como les había manifestado, no existe solamente uno o dos tipos diferentes de leches fermentadas. Hay varios, ¿sí? Hay varios. Solo que en nuestro medio, lo que más conocemos son el yogur y el kéfir, ¿sí? En menor medida, por ejemplo, el kumis. El kumis, por ejemplo, es bastante popular en Colombia. ¿Sí? El kumis. En otros países, por ejemplo, es el chucrut. En Europa del Este, en Europa Oriental especialmente, el chucrut también es bastante popular. El chucrut, bueno, y hay varios, ¿no? El yogur griego, por ejemplo, no es exactamente el yogur que tenemos nosotros. ¿Sí? A veces lo venden a veces venden yogur normal como yogur griego, pero en realidad el yogur griego es otro tipo de leche fermentada, parecida al yogur, pero no recuerdo bueno, exactamente el nombre, es medio raro, pero el yogur griego no es el mismo yogur que conocemos nosotros, ¿sí? Aunque nos quieran vender eso la idea. En los centros comerciales le ponen yogur sin sabor o batido con otras cosas y ya dicen que es yogur griego. No, el yogur griego tiene otras características. El propio yogur griego, ¿no? Pero obviamente eso va a ser caro. En nuestro medio es bastante caro el yogur griego original, pero para suplir nos venden el yogur normal como griego y bueno, el que no sabe obviamente se va a creer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, muchachos, para las bebidas lácteas se utilizan normalmente bacterias y levaduras, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto que queramos hacer. ¿Sí? Generalmente el tipo de producto influye en el tipo de inóculos que se utilizan. ¿Sí? Inóculos me refiero a las bacterias o levaduras que yo voy a añadir en la leche o a inocular en la leche. ¿Sí? La más conocida, como ustedes saben, es el yogur. Ya habíamos visto el uso. También aquí, por ejemplo, bueno, hay el Streptococcus salivarius, se le conoce también al Thermophilus. Hay autores que están poniéndole Thermophilus como subespecie, ¿sí? Pero es lo que conocemos como normalmente como Streptococcus thermophilus, ¿sí? Thermophilus. Y también se utiliza el Lactobacillus delbrueckii, ¿sí? O lo que normalmente conocemos como Lactobacillus bulgaricus,
¿sí? Les puse este nuevo nombre porque al parecer están cambiando, están actualizando los nombres. Entonces encontré ya esto como una información adicional. Pero nos vamos a seguir manteniendo como Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Recuerden esto, el Lactobacillus bulgaricus es el que trabaja primero en la leche, es el que acidifica la leche y prepara las condiciones para el Streptococcus. El Streptococcus entra en acción, come lo que queda de lactosa y se alimenta también de caseína y otros productos de la leche. Y lo que hace es producir como metabolitos compuestos aromáticos, que son los que le dan el típico sabor y aroma al yogur. ¿Sí? Como les decía, estos se multiplican de forma independiente. O sea, primero el uno y luego crece el otro. Primero el lactobacillus y luego el streptococcus. Pero es una relación simbiótica, se beneficia. ¿Sí? Se benefician, especialmente el streptococcus se beneficia del lactobacillus porque el lactobacillus al acidificar la leche genera el ambiente adecuado para que el streptococcus se desarrolle. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, se multiplican de forma independiente, pero se ven favorecidos mutuamente. Y recuerden esto que el lactobacillus conforma también la flora intestinal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Creo que no hay. Sí está claro. Espero que esté claro, ¿no? Que a veces me dicen, sí, está clarísimo y se caen en las pruebas. Ah, es cierto, y teníamos que hacer una retroalimentación de la prueba. Lo vamos a dejar para más tarde. Bueno, habíamos visto ya los microorganismos, pero ahora vamos a ver un poco los productos que se pueden generar. Obviamente vamos a nombrarlos, vamos a tratarlos, pero no es que los vamos a ver a fondo, ¿sí? Porque, por ejemplo, las leches fermentadas, ustedes tienen una asignatura que se llama procesamiento de lácteos. Entonces ahí lo van a ver más a fondo. En el caso de vegetales fermentados, ustedes tienen una asignatura que se llama procesamiento de vegetales y frutas. Lo mismo en carnes, en carnes fermentadas, ustedes tienen una asignatura que se llama cárnicos, lo van a ver más a fondo. Entonces, aquí solo vamos a dar un pequeño abrebocas, una pequeña introducción de lo que se tratan esos productos. ¿Sí? Y ustedes lo van a ver más adelante. Y tampoco podemos profundizar tanto porque nos queda una unidad por ver y ya se acaba el mes. ¿Sí? Tenemos que avanzar a cubrir con todo y exámenes. Bueno, en el caso de las leches fermentadas, uno de los aspectos principales es el valor nutricional que se tiene. La ventaja de que sean leches fermentadas, la ventaja de las leches fermentadas es que ciertos nutrientes perdón, pero me atoré un poco. Bueno, una de las ventajas es que ciertos nutrientes, ¿sí? Ciertos nutrientes que normalmente no se pueden aprovechar al 100%, solo se aprovechan una mínima parte. Al momento de acidificarlos o fermentarlos, se pueden liberar de mejor manera y son mejor aprovechados. ¿Sí? Por ejemplo, ciertos lípidos, ciertas proteínas, por ejemplo, al acidificar, se denaturan, mejora la denaturación de la proteína y se vuelven más digeribles. Por ejemplo, cuando hacemos el queso, la proteína se denatura y la caseína se hace un poco más digerible, pero eso es por el cuajo. Pero al añadirle al cuajo o a la leche antes de cuajar, al añadirle los inóculos, los microorganismos, esa acidez también va a hacer que se vuelva mucho más digerible la proteína y el organismo va a aprovecharlo de mejor manera. Lo mismo sucede con los lípidos. ¿Sí?
bueno, ya mismo se va a desconectar. Muchachos, una vez que se desconecte, hasta abrir el apartado del examen y todo lo demás, nos vamos a tomar unos 15 minutitos de receso, ¿sí? Hasta poder abrir el examen y después de la conexión hacer una retroalimentación de la prueba anterior. Listo, entonces, primero las proteínas se liberan, ¿sí? Se puede aprovechar mejor los aminoácidos, ¿sí? Mejora la digestividad, obviamente. La lactosa, ¿qué pasa con la lactosa? Al fermentar la leche o ciertos productos, la lactosa va a reducirse, tanto en quesos como en yogur. Entonces, la ventaja es que al reducirse la lactosa se hace más digerible y lo pueden consumir también las personas que son intolerantes a la lactosa. Entonces, los quesos de mesa y las leches fermentadas tienen esa ventaja, que no tienen lactosa o tienen muy poca lactosa, se reduce considerablemente, y eso hace que se vuelva más digerible. En el caso de los lípidos hay moderada liberación de ácidos grasos, ¿sí? Que se vuelve hasta cierto punto beneficioso, pero al liberarse también ácidos grasos, ciertas grasas, también se liberan ciertas vitaminas liposolubles, la A, la D y la vitamina K. La leche tiene más A y D. Entonces, esas vitaminas se liberan y las podemos aprovechar de mejor manera. ¿Sí? Aunque aquí hay un pequeño detalle. ¿Sí? Dice que hay una disminución de vitamina A. Eso más tiene que ver por el deterioro del tratamiento térmico. Hay una disminución, pero lo poco que queda se libera. ¿Sí? Pero la disminución de la vitamina A más se atribuye al tratamiento térmico de pasteurización.